Muy buenos días, estudiantes, tengan todos ustedes. El día de hoy ya nos corresponde tratar un tema nuevo correspondiente a ángulos. El tema se trata de ángulos formados por dos rectas paralelas en las cuales están cortadas por una secante. Eso nos corresponde a trabajar el día de hoy, así que tengamos listos nuestros cuadernitos y nos vamos a la primera diapositiva de trabajo. A ver, coloquen niños y niñas el título, coloquen el título de la clase del día de hoy. Ángulos formados por dos rectas paralelas y una secante. Ahí está el título, vayan escribiéndolo por favor. Bien, estudiantes, a ver, ¿qué significa tener ángulos formados por dos rectas paralelas y una secante? Ustedes recuerden que dos rectas paralelas son dos rectas que se proyectan hasta el infinito y nunca se cruzan. ¿Y la secante qué va a hacer? La secante va a cruzar esas dos rectas paralelas. Observen el gráfico, por favor. Ahí está. Por ejemplo, miren ahí. La recta L1 y la recta L2, L1 y L2, estas son las rectas paralelas. Ustedes lo van a encontrar como símbolo de esta manera. Cuando ustedes trabajen ahí, van a encontrar este símbolo, L1, y ahí vas a ver dos barritas. Estas dos barritas significan que es paralela, paralela a L2. Eso significa, ahí están las dos rectas paralelas. Cortadas por una secante. ¿Quién es la secante, profesor? La secante es la recta L3. Esa es la recta secante. ¿Por qué? Porque está cortando a las dos rectas L1 y L2, cada una en un punto. Eso tiene que te quedar bien claro. Ahora, estudiantes, díganme ustedes cuántos ángulos se han formado. Cuéntenlos ahí. Cuéntenlos. 8 ángulos. 8 ángulos. 8. Muy bien, 8 ángulos. Esos 8 ángulos se relacionan de una manera muy específica. Y eso es lo que vamos a aprender a continuación. Y cada forma tiene un nombre. Y hay que ir aprendiendo los nombres de estos ángulos, porque cada par de ángulos recibe un nombre. Veamos el primer par de ángulos. ¿Qué nombre recibe? A ver, profesor. Mira, los pares de ángulos que vamos a ver en primer lugar son los ángulos alternos. ¿Qué son alternos, profesor? No entiendo. Observen acá. Quiero que miren. Los ángulos alternos son estos ángulos que voy a pintar acá de color celeste. Por ejemplo, el ángulo D es alterno con el ángulo F. ¿Y por qué se le llama alterno, profesor? Porque se están alternando. Mira, uno va a la izquierda y el otro va a la derecha. ¿Te das cuenta? Están alternados. A eso se llama alternos. Y como tú ves, están dentro de las dos paralelas. Están dentro de las dos paralelas. Pero también hay ángulos que son alternos y que están fuera de las rectas paralelas. Por ejemplo, el ángulo B y el ángulo H. Como tú ves, son ángulos que están alternándose, uno a la izquierda y el otro a la derecha, de la recta secante, ¿no? A eso se denomina alternos. Se están alternando, uno a la izquierda y otro a la derecha. Algunos están dentro de las rectas paralelas, otros están fuera de las rectas paralelas. Y es por eso, niños y niñas, que en los ángulos alternos se les denomina alternos internos. Internos, ¿por qué? Porque están dentro de las dos rectas paralelas. Y alternos externos, ¿por qué? Externos, porque están fuera de las dos rectas paralelas. Bien, ese es el nombre que reciben. Pero, ¿quiénes son los ángulos alternos? Miren, esto es muy importante que anoten y subrayan luego. Los ángulos alternos, todos los ángulos que sean alternos tienen la misma medida. O sea que son iguales. Los ángulos alternos, ya sean internos o externos, tienen la misma medida. Observen ahí. Primero observen, les indiqué.
¿Quiénes serían entonces los ángulos alternos internos en este caso? Internos porque están dentro de las dos rectas paralelas. Son el ángulo E, observa el ángulo E, y el ángulo C. Este y este de acá. Ah, esos son ángulos alternos internos. Esos dos ángulos son iguales. Son iguales. No te olvides de ello. Otro ángulo alterno interno, ¿quién sería? El ángulo D y el ángulo F. Estos dos ángulos son alternos internos, porque están dentro de las dos rectas paralelas y se están alternando, uno a la izquierda y el otro a la derecha. Ahí están los ángulos alternos internos. Y esos ángulos son iguales. Veamos ahora los alternos externos. Externos porque están fuera de las dos paralelas. Por ejemplo, alterno externo, ¿quiénes serían iguales? Los ángulos iguales serían el ángulo A externo y su alterno sería el ángulo G. Y el ángulo A y el ángulo G son ángulos iguales. Y lo mismo, mira, alterno externo. Poco a poco se aprende, por si acaso. Externo porque están fuera. ¿Quiénes son? El ángulo B y el ángulo H. A eso se llaman ángulos alternos externos, porque están fuera de la recta paralelas. Y el ángulo B y el ángulo H son iguales. En un instante vamos a entrar a la práctica para que entiendas todos estos conceptos poco a poco, ¿ya? Muy bien, listo. Esos son los ángulos alternos. Es la primera clase de ángulos que nosotros estamos viendo ahí. Pero, profesor, así como hay ángulos también alternos, como ángulos alternos internos, también hay otra clase de ángulos entre esas dos rectas paralelas. Veamos lo siguiente. Los ángulos conjugados. Ángulos conjugados. ¿Qué característica tienen los ángulos conjugados? Bueno, todos los ángulos conjugados, la suma de esos dos ángulos siempre va a ser igual a 180 grados. Y ahí tienes ángulos conjugados que son internos, que están dentro de las dos rectas paralelas, y también ángulos conjugados que son externos, es decir, que están fuera de las dos rectas paralelas. A ver, observemos. Ángulos conjugados internos, ¿quiénes serían? Lean ahí, ¿quién sería el primer ángulo? El ángulo de D y E. ahí está. ¿Y quiénes son? Profesor, mira, el ángulo D, ahí está el ángulo D, y acá está el ángulo E. Esos son conjugados internos, porque están dentro. Y la suma de esos dos ángulos me da 180 grados. ¿Te das cuenta? ¿Quiénes serían otros ángulos conjugados internos? El ángulo C, F. F y E. C. Ángulo C y el ángulo F. Eso significa que al sumar el ángulo C más el ángulo F, me da 180 grados. Esos son los internos, porque están dentro de las dos rectas paralelas. Y cuando se le llama conjugados externos, es porque se forman fuera de las dos rectas paralelas. Por ejemplo, conjugados externos. ¿Quién será? El ángulo A y el ángulo H. La suma del ángulo A más el ángulo H es 180 grados. Y finalmente, ¿quién será el otro conjugado externo? B y G. El ángulo B y el ángulo G. La suma del ángulo B más el ángulo G, conjugado externo, me da 180 grados. Entonces, ahí tenemos en este momento dos clases de ángulos. Los ángulos alternos y los ángulos conjugados. Bien, niños, ahora sí en casa vamos trabajando todo ello, por favor. Bien, estudiantes, ahí hemos visto las dos primeras clases de ángulos, las clases de ángulos alternos y los ángulos conjugados. Pero hay una tercera clase más, una última clase que vamos a ver a continuación, así que presten atención y nos vamos a la siguiente diapositiva. Atentos, atentas niños y niñas. Siguiente. A ver, también está dentro de los ángulos formados por dos rectas paralelas y una secante. Pero ahora mira, tienen colorcito.
Ah, ahora tienen color. Ahí están las dos rectas paralelas, L1 y L2, y ahí está la recta secante, y ahí están los 8 ángulos que se han formado. La tercera clase de ángulos que viene son los ángulos correspondientes. Ángulos correspondientes. ¿Y qué característica tienen los ángulos correspondientes? Tienen la misma medida. Es decir, son iguales. Por ejemplo, ¿quiénes serán los ángulos correspondientes? Miren el primer punto. El ángulo A y el ángulo E. Ah, mira, ángulos correspondientes. Ángulo A, ángulo E. Y acá sí lo pueden pintar con colores. Esos dos ángulos, A y E que he pintado de color azul, son correspondientes. Y esos dos ángulos, ¿cómo tienen que ser? Iguales. Otros ángulos correspondientes, ¿quiénes serán? El ángulo D y el ángulo H. Ah, el ángulo D y el ángulo H. Son ángulos correspondientes. Los ángulos correspondientes son iguales. Otro ángulo correspondiente, ¿quiénes serán? ¿Quién será, profesor? El ángulo B y el ángulo F son iguales. Y finalmente, otro ángulo correspondiente, ¿quién será? El ángulo C y el ángulo G. Son ángulos correspondientes. Los ángulos correspondientes, para concluir esta primera parte, son iguales, tienen igual medida. Al igual que los alternos, ¿ah? Los ángulos alternos, ya sea interno o externo, también son iguales. Los únicos diferentes son los conjugados, porque los ángulos conjugados, internos o externos, suman 180 grados. Eso lo tienen que tener bien claro, niños y niñas. Ahora sí, estudiantes, pueden trabajar en sus casas. Teacher, vamos a copiar el mismo... El título ya no se copia, pero sí el gráfico. Ahí sí tienes El gráfico. El gráfico claro, sí. el gráfico, sí. Otra vez tienes que volver a graficar. Justo eso le iba a preguntar. Y ahora, en esta parte, ahora sí puedes pintar con colores. Ahí sí los pintas con colores. Cada uno de los ángulos A, B, C, D, E, F, G, H. Ojo, ojo, coloquen los ángulos en el mismo orden como lo ves en el gráfico. En el mismo orden. ¿Listo, niños y niñas? Pueden trabajar, por favor, para luego ir ya al libro y poder practicarlo en el libro. Bien, estudiantes, nos estamos viendo en un instante y ya tengan su libro de geometría a la mano y sus materiales para trabajar. Nos vemos, chicos, chicas, en 5 minutos. Ingresen con puntualidad.